Es cierto, hay una cosa. Yo lo que no os he dicho es de qué vamos a hablaros hoy. Los que habéis estado observando el Facebook de Juan, seguramente ya sabéis el tema principal de La mente del asesino. ¿Vale? En La mente del asesino vamos a repasar el caso de Tony Alexander. Bueno, la voy a quitar porque esto hace mucho ruido. Si os la sabéis ya, no la tarareáis mientras. Que el tema principal del que nos va a hablar Juan, con ayuda también de Chris, es del caso de Tony Alexander King y el crimen contra Rocío Vanikov y Sonia Caravantes, ¿vale? Por eso, entre otras cosas, en su introducción y en su presentación, Juan nos ha dicho que vamos a encontrarnos con uno de esos casos en los que al final nos han vendido, nos han hecho comulgar con ruedas de molino, un caso que se desmenuza conforme lo tocas, en el que hay muchas lagunas y muchas cosas inconcretas, mucha chapuza también, y bueno, todos los detalles, como siempre, los conocen ellos. Ya sabéis que además ninguno de los dos tiene pelos en la lengua, nunca los ha tenido, y eso es lo que más nos gusta de ellos, ¿no? Luego, como queríamos ir saludando a gente, que ya lo estamos haciendo conforme hemos empezado, solo habíamos preparado una segunda sección, que es la que hará Salvador La Roca, que nos va a hablar, ya sabéis que él habla de cine en su sección, se llama El octavo pasajero, nos habla de cine relacionándolo con temas de los que nos gustan a nosotros, de terror y de criminología, y ha preparado algunos contenidos sobre un clásico del cine de terror que, según una fórmula que también nos contará el cosa, una fórmula de qué tiene que tener una película de terror para dar mucho miedo. Pues resulta que es la número 1, El Resplandor. Y os voy diciendo ya que en ese mismo ranking después no está el Exorcista, Misterio Misterioso. Sí, es una cosa muy extraña. A Paloma no le da miedo el Exorcista, ni a mí me extraña que no esté. A Paloma no le dio miedo el Exorcista. ¿El Resplandor te dio miedo? Miedo. Otra cosa es que vaya... Bueno, ya. Pero tú, a ver, tú no cuentas. Esto es como lo de mamá, por ti no iba, ¿no? Lo de que tira la primera piedra. Mamá, por ti no iba. Paloma, por ti no va. Es que está con nosotros también, aquí un poco escondidita, Paloma Navarrete, y dice que ella El Resplandor, claro, ni fu ni fa. ¿Qué le va a dar miedo? Tampoco es eso. Subidón sí. Ahora, terror. No. Ni con la cara de Jack Nicholson. Y el hacha sí, porque el hacha ya es una cosa corpórea, ¿sabes? O sea, ya. Pero escucha, da más miedo la cara de Jack Nicholson, aunque no sea en esa película, que el hacha. El lobo. Bueno, pues dicho lo cual, ya sabéis los contenidos y si queréis empezamos a escuchar a estos dos maestros para que nos cuenten con detalle el caso de Tony Alexander King. Pues todo vuestro, maestros. Bueno, la verdad es que esto es una de esas historias rocambolescas que suceden a veces en este país y que por un periodo de más de 9 años pues mantuvo entretenida pues prácticamente a toda la chusma que dirige programas informativos tanto en las radios como en las televisiones de este país. Todo comienza el 9 de octubre de 1999. Hace ya, parece que muy pocos años, pero evidentemente hace ya 18 años, cuando Rocío Vanikov, una chica de 19 años, que había pasado la tarde con su novio, abandona la vivienda de su novio en la Cala de Mijas, para volver a su casa y cambiarse y aprovechar para luego salir por la noche e ir al ferial de Mijas, que está en Fiestas el Pueblo, a pasar la noche. Desgraciadamente, sin que nadie conozca ni el porqué, Rocío Vanikov, en ese camino desde la vivienda de su novio hasta su casa, desaparece. Inicialmente su madre no le da una gran importancia porque piensa que la chica se ha quedado en casa de alguna amiga después de haber pasado la noche en el ferial, pero al no volver por la mañana, pues evidentemente empiezan a funcionar las alarmas. Estamos hablando de un año donde todavía los teléfonos móviles no eran de un uso absolutamente habitual y no los tenían, y la familia empieza a preguntarse dónde podía estar Rocío Vanikov. Sin embargo, de una forma absolutamente extraña, que va a ser de alguna forma el comportamiento que va a marcar lo que va a hacer su madre, Hilaria Hornos, aunque ella se hace llamar Alicia Hornos y todo el mundo la conoce por Alicia, pero que se llama Hilaria,
ese comportamiento absolutamente errante comienza al día siguiente de la desaparición de Rocío, cuando la madre, en lugar de estarse preocupando por buscar a su hija o ir al cuartel de la Guardia Civil a denunciar que su hija ha desaparecido, pues decide, con la pareja con la que mantiene una relación sentimental, en este caso un varón, irse a dar un paseo por la tarde para enseñarle unas ruinas que hay por los alrededores de su vivienda, y de forma absolutamente sorprendente se fija en un charco de sangre que hay en el suelo, un charco que prácticamente son más unas gotitas que un charco de sangre, junto con un pañuelo manchado de sangre. Esto le llama poderosamente la atención y de forma sorprendente, nadie sabe por qué, sale corriendo y entonces se dirige al cuartel de la Guardia Civil a denunciar que su hija ha desaparecido y que a lo mejor su hija pues le ha pasado algo porque ha visto esas gotas de sangre en ese camino por el descampado por el que estaban haciendo el recorrido. A partir de ese momento, pues realmente la desaparición de Rocío Baninkoff empieza a tomarse en serio y efectivamente pues las fuerzas de seguridad, sobre todo la Guardia Civil, que es quien inicialmente se hace cargo de la investigación, pues comienzan a buscar a Rocío Baninkoff. Durante los próximos días, pues evidentemente se van a producir batidas por todos los alrededores de Mijas, por toda la zona, y evidentemente cada vez en mayor número, dado que según pasaban los días, pues evidentemente se iba filtrando en el ambiente que la desaparición evidentemente no era una desaparición voluntaria, y empiezan a conocerse detalles que la madre de Rocío Baninkoff empieza de alguna forma a soltar como gotitas en los medios de comunicación. El primero de los detalles que va a enturbiar tremendamente el caso es que la madre hace público en los medios de comunicación que la principal sospechosa por la desaparición de su hija tiene que ser una mujer que se llama María Dolores Vázquez, y tiene que ser esta mujer porque, como ella reconoce en los medios de comunicación, ha sido una mujer con la que ella ha convivido en una relación lésbica durante los últimos 12 años y que ha ejercido prácticamente el papel de padre de Rocío Baninkoff, y desde que rompieron la relación 2 años atrás, pues la relación entre esta mujer, Dolores Vázquez, y la niña Rocío Baninkoff había sido muy mala porque, según contaba Alicia Hornos a todos los medios de comunicación, pues Dolores Vázquez responsabilizaba a Rocío Baninkoff de ser la causante de la ruptura sentimental, y que de alguna forma, bueno, pues había hecho públicas en numerosas ocasiones el que se iba a vengar en un momento determinado en la figura de Rocío por haber sido la causante de esta presunta relación sentimental que mantenían. Evidentemente vivimos en un país donde determinados aspectos informativos llaman poderosamente la atención y hacen que los medios la presten. Y uno de ellos es indiscutiblemente el que una mujer de mediana edad que tiene 2 hijas haya mantenido una relación con otra mujer y encima lo haga público. Eso, de alguna manera, es el detalle más importante de la desaparición de Rocío Baninkoff, y es lo que hace que todo el caso no se centre en encontrar a Rocío Baninkoff, ni luego posteriormente, cuando aparece su cadáver, en resolver realmente el asesinato, sino que lo que realmente le interesa a la gente es la relación que mantenían estas 2 mujeres y lo que ello implicaba. Como además Alicia Hornos le gustaba airear todos los trapos sucios de su relación, el hablar de todos los detalles íntimos, hasta de los detalles de cama que había tenido con Dolores Vázquez, pues como en este país evidentemente tenemos una cantidad de medios de comunicación abiertos completamente a ese tipo de informaciones, entre comillas, pues convirtieron la desaparición de Rocío Baninkoff en algo que prácticamente empezó a llenar las portadas de todos los periódicos.
Pero a lo que a nosotros nos interesaba, o a mí por lo menos como periodista de sucesos, era decir qué es lo que ha pasado con Rocío Bánico. Cuando hablabas con los investigadores de la Guardia Civil, en primer lugar todos te decían que había un elemento que llamaba poderosamente la atención y era el novio de Rocío Bánico. Ellos no entendían que su novio, con el que había quedado presuntamente esa misma noche en el ferial, no hubiera acudido a la feria porque se había quedado dormido. Eso, para los investigadores de la Guardia Civil, era sorprendente, como para cualquier persona normal, que es ilógico que alguien de 19 años que quede con su novia para irse a la feria del pueblo se quede dormido y no vaya. Parece ser que a la Guardia Civil le convenció las declaraciones de este chico de 19 años, porque desde el principio dejó de ser sospechoso, pese a que ya había un interrogante que era otra de las cosas que llamaba poderosamente la atención, y eran las ropas que llevaba Rocío Bánico cuando desapareció. Este detalle a los investigadores les trajo de cabeza porque la madre declaraba que Rocío llevaba un tipo de prendas de ropa y el novio y la madre del novio, que era la que le había visto abandonar la casa, hablaban de que las prendas de ropa eran completamente diferentes. Tengo aquí en concreto los datos referentes a esas contradicciones, las declaraciones tanto, como decías, de Alicia Hornos y del novio de Rocío Bánico, Antonio José Jurado, y en este caso Alicia Hornos lo que llega a decir es que su hija vestía una camiseta blanca con logotipo Nike y un pantalón morado elástico, mientras que el novio lo que declara es que él ve a su novia con un body de color burdeos, con tirantes, sin pantalón vaquero. Un testimonio que también parece ser, por las declaraciones en prensa que hemos encontrado, que también se asemeja a lo que dice otra testigo, en este caso una testigo ocular, que manifiesta que Rocío iba vestida de la misma forma que describe el novio, ¿no? Antonio José Jurado. Por lo tanto, ya vemos una importante declaración al principio de esa historia, y que, como decía Juan Ignacio, hace situar al novio como sospechoso en un primer momento. Lo que pasa es que, vamos a ver, el tema de lo de las ropas tiene una influencia fundamental, porque cuando estás hablando de un desaparecido, lo primero que lógicamente las fuerzas de seguridad les requieren a los familiares es que les digan cómo iba vestido, porque luego tiene una importancia trascendental, fundamental, y desgraciadamente cuando aparecen los cadáveres, para saber evidentemente si desaparecen con las mismas prendas de ropa con las que luego aparecen. Lo que pasa es que aquí hay otro detalle que es también sorprendente, porque, tal y como ha dicho Chris, la madre, en la declaración que prestó inicialmente ante la Guardia Civil por su desaparición, habla de que vestía un pantalón de plástico de color gris oscuro, una camiseta blanca con el logotipo de Nike y unas deportivas blancas. Sin embargo, cuando declara en el juicio, dice que ella había desaparecido con unos pantalones color berenjena, una camiseta Adidas en lugar de la camiseta Nike y unas zapatillas de las que no recuerdo el color. Este tipo de incongruencias a la hora de hacer unas declaraciones tienen una importancia trascendental, porque cuando a alguien le desaparece, yo que soy una persona que desgraciadamente he tenido que convivir con muchas familias a las que les han desaparecido las hijas y luego les han devuelto un cadáver, pues evidentemente tienen grabada en su retina perfectamente la última imagen de ese ser querido, y saben perfectamente todo lo que llevaba desde la primera de las prendas hasta la última, y si llevaba una horquilla o dos en el pelo. Sin embargo, en este caso, es decir, los testigos presenciales iniciales, y es simplemente por hacer algo, comentaros unos detalles que se van a repetir constantemente a lo largo del procedimiento. Es decir, nadie se pone de acuerdo absolutamente con nada realmente de lo que está ocurriendo. Y además un apunte referente a la declaración del novio de Antonio José Jurado, porque él llega a manifestar, esto es así,
está constatado en declaraciones que nunca había visto la prenda tipo Nike que describe Alicia Hornos, puesta en Rocío Baninkoff. Sí, y a partir de entonces, ¿qué hace la Guardia Civil? Dice, bueno, prácticamente nada, salvo unas pruebas que son consustanciales a lo que es el caso. Y es decir, empiezan a analizar esas manchas de sangre que han aparecido tanto en el suelo como en la servilleta, y en esas manchas de sangre del suelo y en las manchas de la servilleta aparecen las dos primeras muestras susceptibles de poder sacar ADN, y que la Guardia Civil saca ADN. De forma absolutamente sorprendente, el ADN que se consigue tanto de las gotas que hay en el suelo como de ese pañuelo de papel que hay arrojado al lado son ADN de varón. Evidentemente, para la investigación, estos datos que no se filtran en ningún momento y que luego, posteriormente, yo conozco gracias a poder acceder al sumario, merced a un personaje del que luego hablaremos, José María Garzón Flores, que fue abogado nuestro también en el tremendo caso Alcácer, en la historia. La Guardia Civil realmente pues sí comenzó a preocuparse, porque evidentemente se daba cuenta realmente de que lo que había ocurrido allí podría ser cualquier cosa menos que hubieran herido a Rocío Baninkoff. Estaríamos hablando de que esa sangre que aparece era de otros varones, con lo cual, lógicamente, existían dos posibilidades. Una, que los presuntos secuestradores de Rocío Baninkoff de alguna manera se hubieran peleado, hubieran discutido, o Rocío Baninkoff se hubiera defendido de tal manera que hubiera provocado sangre de ellos. Pero claro, los investigadores de la Guardia Civil entendían que si se hubiera producido ese tipo de pelea, evidentemente la peor parte se lo hubiera llevado Rocío Baninkoff, y de quien tendría que haber restos de sangre en la zona tendrían que haber sido de Rocío. Pero a lo que vamos, es decir, la Guardia Civil empieza sus pesquisas y, de forma absolutamente sorprendente, pese a que solamente cuenta con el ADN de dos varones, empieza a descartar a todos los miembros de la familia de Rocío, que lógicamente son, como en cualquier desaparición que se produzca, los que normalmente investigan los miembros de fuerzas de seguridad del Estado. Y la investigación de la Guardia Civil se centra en una mujer, en esa mujer a la que ya prácticamente media España empezó a odiar, porque era la mujer a la que Alicia Hornos había puesto a los pies de los caballos, pues contando con que era una lesbiana malvada que se había vengado en su hija, pues porque ella en un momento determinado había decidido dejarla. Además, como los medios de comunicación, que lógicamente están abiertos a cualquier cosa, pues se le ocurren, como en el programa entonces estaba Ana Rosa Quintana haciendo Sabor a ti, creo, en Antena 3, pues entonces se llevan a una vidente que, por hacerse publicidad en el programa de Ana Rosa y que la conociera la gente, dice: pues sí, esta lesbiana malvada vino un día a mi consulta y dijo que seguro que se iba a vengar de... Con ese tipo de elementos de juicio, la Guardia Civil empieza a centrar el cerco en Dolores Vázquez, empieza a seguirla, y en un momento determinado, cuando se produce desgraciadamente la aparición del cadáver de Rocío Baninkoff, pues centran todos los esfuerzos y todas las pesquisas en esta mujer hasta producirse la detención. El cadáver de Rocío Baninkoff aparece 26 días después, el 2 de noviembre del 99, y aparece en una zona a 33 kilómetros exactamente de donde habían aparecido esas supuestas manchas de sangre,
en una zona que, según los investigadores y según todos los que hemos ido allí, hay que conocer perfectamente el sitio, porque no es un lugar donde alguien pueda acceder de forma normal, sino que yo me perdí innumerables veces antes de poder dar con el maldito camino que conducía a la parte trasera de un club de tenis de Marbella, donde lo primero que comprueban los investigadores cuando aparece el cadáver es que alguien se ha tomado unos tremendos esfuerzos en llevar el cuerpo a un sitio con la única finalidad de que aparezca, cosa que normalmente los asesinos suelen realizar lo contrario, es decir, intentar que los cadáveres no aparezcan. En este caso se lleva a un lugar para que aparezca, pero un lugar que de alguna manera para cualquier persona que no conozca la zona es dificilísimo de poder llegar. Y allí nos encontramos con que las investigaciones de la Guardia Civil, y todo esto son lo que constan en los documentos del sumario, encuentra un cadáver que, pese a los 20 días exactamente que lleva desaparecida, está en un estado de esqueletización absoluto, salvo un único trozo de carne de la oreja que tiene pegado al cráneo. Todo el resto del cuerpo de Rocío Vanenkov son huesos. Esto evidentemente llama poderosamente la atención, porque pese a que las temperaturas de la zona habían sido bastante elevadas para la época, estamos hablando del mes de octubre, era absolutamente imposible que en ese plazo de tiempo el cuerpo se hubiera descompuesto de esa manera. El segundo detalle que averiguan los investigadores y también los médicos forenses que realizan la primera autopsia, la primera de las 4 autopsias que se van a celebrar con los huesos de Rocío Vanenkov, es que Rocío no ha muerto en el lugar donde aparece su cadáver. La primera autopsia también determina que Rocío ha muerto por desanguinación, producto de apuñalamiento. Y claro, cualquiera se preguntará y dice, pero si solamente había huesos, ¿por qué sabían que la habían apuñalado? Y es porque el cadáver de Rocío, que aparece completamente desnudo, a su lado el asesino ha tenido el detalle de, en unas bolsas de basura de color negro, dejar la ropa de Rocío, salvo sus bragas, metidas en esa bolsa. Cuando se abre esa bolsa que hay al lado del cadáver, pues lógicamente al comprobar la camiseta que aparece, pues se ve que la camiseta tiene una lesión en la parte delantera y 8 lesiones en la parte trasera, que evidentemente aparentan ser producto de un apuñalamiento. De tal manera que, lógicamente, basándose en esos indicios y al no tener posibilidad de aclarar otra causa de la muerte, y partiendo de la base de que ella sí que tiene lioides, con lo cual se comprueba y se demuestra que estrangulada no ha sido, se da por válida la causa de la muerte como exsanguinación por apuñalamiento. Pero hay otro tercer elemento que es fundamental, y es que tanto la Guardia Civil, en la toma de unas primeras muestras, como posteriormente las realizadas durante la primera autopsia, se consiguen recuperar restos de ADN que, una vez analizado, se comprueba que no se corresponden con Rocío Vanenkov, y que sí se corresponden con 2 varones y una mujer. Los 2 varones son exactamente el mismo ADN que el encontrado en las gotas de sangre que descubrió la madre de Rocío Vanenkov, y en el pañuelo de papel. Y en este nuevo caso se descubre una muestra de ADN en el cadáver que pertenece a una mujer.
Como la Guardia Civil ya estaba siguiendo en sus investigaciones a Dolores Vázquez, se comprueba el ADN de Dolores Vázquez y el de la muestra encontrada en el cadáver de Rocío Baninkoff, y desgraciadamente para los investigadores que creían que ya lo tenían todo claro, el ADN de mujer no se corresponde con Dolores Vázquez. Sin embargo, de forma absolutamente inexplicable e inexplicada, porque partiendo de la base de que los únicos elementos objetivos que se tiene para poder valorar quiénes han sido los asesinos, estamos hablando del ADN de 3 personas diferentes, 2 varones y una mujer, y ninguno se corresponden con Dolores Vázquez, pues evidentemente en la Guardia Civil, en el mes de agosto del año siguiente, después de esperar un tiempo prudencial y comprobar que ninguna de las investigaciones que está realizando le conducen absolutamente a ningún sitio, y dado el clamor popular que existe porque se resuelva el tema, pues optan por la medida más fácil y más sencilla, que es detener a Dolores Vázquez y someterla a lo que luego ella definió en los distintos recursos que posteriormente interpuso ante los diferentes juzgados. Pues bueno, pues prácticamente no es que fuera una tortura física a la que le sometieran, pero si las torturas psíquicas existen, a Dolores Vázquez se las hicieron pasar en el cuarto de la Guardia Civil con muchísimas probabilidades. Y el 7 de septiembre, como decimos, del año 2000, es decir, prácticamente casi un año después de la desaparición de Rocío Baninkoff, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez, que pese a que en todos los interrogatorios a los que es sometido sigue manteniendo su inocencia, careciendo absolutamente de cualquier tipo de prueba, aunque con mi amigo Cris Campos hemos estado hablando antes al respecto, pero claro, determinados indicios en los que se basa la Guardia Civil, que es que Dolores Vázquez mintió. Sí, hay una serie de indicios que se utilizan tanto a la hora de detener a Dolores Vázquez, posteriormente después salen a colación también en el juicio, y bueno, pues algunos de ellos los he enumerado aquí un poquito para... Algunos de ellos, ¿no? Hay en total 21 indicios contra Dolores Vázquez, según los medios de comunicación. No hay ninguna prueba, aunque luego hubo un intento de prueba que luego veremos que fue totalmente errónea. Y en relación a esos indicios, pues bueno, tenemos que, por ejemplo, junto al cadáver de Rocío Baninkoff, como decía Juan Ignacio, se encuentran una serie de prendas en esas bolsas de tipo industrial. Y cuando le preguntan a Dolores, Dolores niega tener ese tipo de bolsas en su casa. Lo que pasa es que una criada confiesa que sí que las tenía, que Dolores Vázquez tenía ese tipo de bolsas en su domicilio. Que son bolsas de basura. Que son bolsas de basura. Cosa que no tiene normalmente nadie en casa. También hay que señalar que una testigo comenta que Dolores Vázquez solía decir que cuando salía a correr, porque ella solía hacer gimnasia, ¿no?, pues llevaba una navaja que sí tenía pues a mano, ¿no?, por si ocurría algún percance en esa jornada deportiva. Lo que pasa que Dolores Vázquez, cuando le preguntan, niega tener esa navaja, a pesar de que la testigo decía que sí. Está el episodio famoso de la vidente que comentaba Juan Ignacio. La vidente dice durante el juicio que Dolores Vázquez estuvo en su consulta semanas antes de la muerte de Rocío Baninkoff y que le dijo textualmente que alguien muy cercano derramaría lágrimas de sangre. Esto según el testimonio de la vidente. Otro indicio fue el testimonio de una criada que tenía Dolores Vázquez, una asistenta, y hay un episodio aquí curioso en el que se habla de una especie de discusión entre Dolores Vázquez y esta mujer, esta sirvienta ucraniana, una mujer que no hablaba pues bien español, ni bien ni mal, chapurreaba un poquito. Y como digo, tuvieron esa discusión y ella, Dolores Vázquez, decía que tenía un problema, la criada, esta asistente, decía no problema, y Dolores contestaba
sí, problema. En un momento dado, Dolores cogió, parece ser una fotografía de búsqueda de Rocío Baninkoff, de esas que se utilizaban para decir que estaba desaparecida, y la rajó con un cuchillo, ¿no? Acuchilladas a la imagen de Rocío Baninkoff, diciendo sí problema, mi problema, según el testimonio de esta mujer. Además, según los medios de comunicación, durante el juicio, la hermana de Alicia Hornos, Josefina, contó que Dolores había llegado a golpear en varias ocasiones a su sobrina, a Rocío Baninkoff, y que la víctima le tenía mucho miedo. Lo que pasa que no existe ninguna denuncia por estos presuntos malos tratos, por lo tanto, pues sigue siendo un indicio. Y respecto a las mentiras que comentaba Juan Ignacio, y que ya hemos visto algunas, o unas supuestas mentiras que Dolores Vázquez hacía para defenderse, negando una serie de hechos, también tenemos otra en la que en un momento dado pues el coche de Dolores Vázquez, un Toyota rojo, es visto cuando pues con dos jóvenes en su interior, y se localiza este vehículo en la zona donde se produce el crimen de Rocío Baninkoff, unas semanas después o unos días después de que se estuviera pues investigando el hecho, ¿no? Los hombres, por tanto, cuando van a este paraje, se da la circunstancia de que hay una guardia civil en este sitio, y ven cómo finalmente pues estos hombres que conducen este vehículo, que es el de Dolores Vázquez, pues se dan la vuelta, ¿no?, en un momento determinado. Claro, cuando se comprueba que el vehículo este, por tanto, pertenece a Dolores Vázquez, ella niega en todo momento habérselo dejado a ninguna persona, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una mentira que llama la atención. ¿Por qué en este caso miente Dolores Vázquez? Lo mismo sucede con un agente de la Guardia Civil que es infiltrada en el caso para que vigile a Dolores Vázquez y se gane su amistad. Se trata de una psicóloga de la Guardia Civil, y durante el juicio esta Guardia Civil hizo un determinado perfil de la acusada, de Dolores Vázquez, diciendo que se trataba de una persona fría, exigente y con accesos violentos, y Dolores en todo momento negó haber conocido a esta mujer, a esta Guardia Civil. Por lo tanto, pues estas contradicciones. Yo nunca entendí cómo en aquel momento el fiscal no abrió diligencias, porque la Guardia Civil tuvo el morro y la poca vergüenza de reconocer públicamente en el juicio que había cogido a un agente y la había infiltrado en el despacho de psicólogos al que acudía Dolores Vázquez para tratarse su depresión. Y se la había colocado como una nueva psicóloga que, con toda la desvergüenza del mundo y con toda la deslealtad profesional y incumpliendo los más mínimos de la deontología profesional, la trataba como psicóloga, siendo Guardia Civil infiltrada, para ver qué le contaba a esta mujer al respecto de las historias. Y lo único que pudo sacar la Guardia Civil después de todo esto es que esa mujer hiciera un perfil que públicamente lo contó en el juicio, diciendo que ella consideraba que era una mujer muy fría, muy calculadora y muy mala. Y dice, bueno, pero... Y de forma absolutamente inexplicable, a nadie le pareció mal. El problema de todo esto es que estamos en un procedimiento en el que, cuando se va a juzgar, que además se hace en muy poco tiempo, después de todos los intentos fallidos que hacen a continuación, porque de forma absolutamente sorprendente se realizan en casa de Dolores Vázquez 4 registros por parte de la Guardia Civil. En estos 4 registros se incautan 187 objetos. En esos 187 objetos que le incautan se realizan pruebas de ADN, y el 15 de octubre del 2000, es decir, un mes y una semana después de haber sido detenida, la Guardia Civil reconoce en una rueda de prensa que no han encontrado ADN de Rocío en ninguno de los objetos recogidos en el domicilio. Evidentemente, dado que todas las pruebas de ADN, tanto en los objetos como los encontrados en el cadáver, como los encontrados en el camino donde aparecieron las gotas de sangre, no se correspondían con Dolores Vázquez, lo lógico y lo normal es que el juez hubiera decretado su salida de prisión.
Sin embargo, de forma absolutamente sorprendente, la Fiscalía hace escrito de acusación y el juez de instrucción, completamente de acuerdo con el tema, decide que Dolores Vázquez tiene que ser sometida a juicio. El juicio comienza el 3 de septiembre de 2001, es decir, menos de un año después de haber sido detenida, un juicio conjurado y un juicio en el que después de 14 días de testimonios de diversas personas se dicta una sentencia que declara como hechos probados los siguientes. Son hechos probados con arreglo al veredicto emitido por el Tribunal del Jurado los que tienen contenido siguiente. La acusada Dolores Vázquez Mosquera, mayor de edad y sin antecedentes penales, conoció en el año 1981 a Hilaria Alicia, entre paréntesis, Hornos López, que se encontraba en trámites de separación matrimonial de su marido Guillermo Baninkoff Hornos. Entre ambas se inició en 1982 una relación afectiva íntima que dio lugar a una convivencia en unión de los hijos de Alicia, que se mantuvieron estables durante 10 años aproximadamente en la vivienda que compraron ambas, prolongándose luego de manera más o menos continuada hasta el año 1995, en que cesó la misma, marchándose Alicia con sus hijos a un domicilio diferente, pero próximo al de Dolores. Al llegar la joven Rocío Baninkoff Hornos a la edad de la adolescencia, se inició en ella un sentimiento de animadversión hacia Dolores Vázquez Mosquera a causa de los castigos que recibía de ella y el rechazo que presentaba la relación que su madre mantenía con Dolores, así como el hecho de adeudarle a su madre una cantidad de dinero, animadversión y odio que también acabó sintiendo Dolores hacia Rocío. La acusada Dolores Vázquez Mosquera, movida por el odio que sentía hacia Rocío Baninkoff Hornos, a la que culpaba de haber provocado la ruptura sentimental con Alicia, madre de Rocío, y habiendo salido a pasear por los alrededores de su casa la noche del 2 de octubre de 1999, provista de un arma blanca, entre las 21:40 y las 22 horas se encontró con Rocío Baninkoff, que caminaba por la carretera que sale de la barriada de la Cala de Mijas hacia el hipódromo de esta localidad, entre la urbanización del Limonar y la urbanización Los Claveles, y que se dirigía a su casa, número 97, de la urbanización La Cortijera de Mijas Costa. Entre ambas se suscitó una discusión que acaloró a Dolores extremadamente, dirigiéndole un primer golpe a Rocío que le produjo una hemorragia y motivó que ésta usara un pañuelo de papel para limpiarse la sangre. Y aprovechando Dolores el estado de sorpresa e indefensión que presentaba Rocío, le dio una puñalada en el pecho de la joven, la cual, al sentirse herida de gravedad, emprendió la huida hacia una explanada que hay en el lugar próximo a su casa, dejando un gran reguero de sangre en el trayecto, cayendo exhausta al fin al suelo, boca abajo, donde la acusada le dio 8 puñaladas en la espalda, produciéndole la muerte. Una vez comprobó que era cadáver, dispuso de un vehículo no identificado y posteriormente retiró el cuerpo del lugar, trasladándolo hasta su domicilio, donde lo mantuvo breves días. Una vez decidido su destino, sola o en unión de persona o personas no determinadas, llevó el cadáver hasta el Club de Tenis Altos del Rodeo del término municipal de Marbella, cerca de San Pedro de Alcántara, a unos 150 metros de la carretera nacional 340, donde lo depositó entre la maleza, despojado de su ropa y con las piernas abiertas. Días antes de aparecer los restos de Rocío, trasladó a dicho lugar la acusada o alguien a su orden varias bolsas de plástico conteniendo las camisetas que llevaba Rocío para facilitar su información, su localización. Perdón.
Evidentemente, en función de esto, consideran que el jurado que Dolores Vázquez es autora de un delito de asesinato y se le condena a la pena de 15 años de prisión y que indemnice con 300.000 euros a la familia ¿Qué hacen con lo de que las pruebas de ADN del pañuelo eran de varón? ¿Cómo lo utilizan como prueba contra Dolores? Porque no sé, porque desgraciadamente, como ocurre normalmente en casi todos estos acontecimientos, en el juicio declaran los testigos que tanto a la acusación particular, que en este caso representaba a la madre de Alicia y que llevaba nuestro amigo José María Garzón Flores, como al Ministerio Fiscal, es aquellas personas que realmente les interesaba su declaración. De forma sorprendente, yo me entero con el paso del tiempo que se habían realizado 3 autopsias más al cadáver de Rocío Baninkoff y que la 4ª autopsia al cadáver de Rocío Baninkoff se la había realizado el profesor Frontela. Y en una de las conversaciones que yo mantuve con él me comentó su participación en esta 4ª autopsia y además me comentó unos hechos que luego nadie ha puesto de manifiesto, y es que durante esa 4ª autopsia unos huesos, que yo no sé qué autopsia se hace a unos huesos, sinceramente, es algo que me parece absolutamente sorprendente, el profesor Frontela encontró una serie de fibras que pertenecían supuestamente, y según comentaba él, a la alfombrilla de un vehículo. Lo que ocurre es que él, cuando encontró estas fibras pegadas a los huesos, que nadie entiende cómo no se habían lavado y hervido con anterioridad, porque al no quedar nada más que huesos, la lógica es que hubiera sido un antropólogo forense quien hubiera realizado la autopsia, el profesor Frontela quiso llevarse estas fibras para analizar a su laboratorio, y como el juez de instrucción que estaba presente durante la realización de la autopsia se negó, el profesor Frontela se levantó y se fue y dejó inconclusa la autopsia al cadáver de Rocío, porque no pudo dar la respuesta que nadie dio, que es cómo era posible que en un plazo de 24 días un cadáver estuviera completamente esqueletizado, y fundamentalmente el cómo se podía basar en las hendiduras que tenía una camiseta para de alguna forma decir que sin ningún género de dudas la muerte se había producido por apuñalamiento. Pero como no había interés absolutamente en nada ni en aclarar la verdad, pues realmente no prestó declaración prácticamente nadie de las personas que realmente tenían interés y que tenían que haberlo hecho. Lo que ocurre es que cuando las cosas se hacen tan absolutamente mal como esto, pues ni siquiera la administración de justicia de este país se las termina por tragar. Como es lógico y evidente, pues Dolores Vázquez presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque entendía su abogado de forma absolutamente racional que la sentencia no estaba fundamentada absolutamente en nada. Era un relato de hechos que una persona se había inventado y que como tal había querido decir que esos hechos estaban probados, cuando de todos esos hechos no había probado absolutamente ninguno ni estaba fundamentado ninguno. Como es lógico y normal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues tarda muy poco tiempo, porque realmente estamos hablando de la sentencia se dictó el 25 de septiembre de 2001 y el 1 de febrero de 2002, es decir, con una celeridad para lo que son los tribunales, es decir, en un plazo de 3 meses el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesto por los magistrados Augusto Méndez de Lugo, José Cano y Jerónimo Garbín, y este último como ponente. Cito los nombres porque de vez en cuando me encuentro un juez que hace una cosa concreta y correcta, digo, pues igual yo creo que casi merece un monumento, porque la gran mayoría de la judicatura de este país es absolutamente vergonzoso y vergonzante, ¿no? Bueno, pues la sentencia que dictan estos 3 señores pues anula la sentencia condenatoria del jurado de Málaga
contra Dolores Vázquez, y lo hace básicamente porque la sentencia no está motivada y porque no se respetó en ningún momento el derecho a la presunción de inocencia de esta mujer, y ordena que el juicio se tiene que repetir, y además da fecha para la repetición del juicio el 14 de octubre. Además, en relación al tema de las pruebas, que también he comentado antes que hay una prueba errónea, la prueba errónea a la que me refería, y que también nos puede dar más luz Juan Ignacio, es la que aporta en un momento dado la Fiscalía antes del juicio contra Dolores Vázquez, y la prueba consiste en un par de fibras que se encuentran en el cadáver de Rocío Baninkoff, y que parecían corresponder a la ropa que solía usar Dolores Vázquez cuando hacía deporte, ¿no? Un chándal, unas fibras de un chándal. Aquello para el juez supuso la negación de la libertad provisional para Dolores Vázquez, y una acusación rotunda por parte de los medios que si ya les faltaba poco para condenar a Dolores Vázquez, el hecho de que aparecían estas fibras supuestamente del chándal de ella, pues ya fue el acabose, ¿no? Lo que pasa que para intentar resolver este enrevesado misterio, el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil realizó otro informe, otro experimento, otro análisis a esas fibras, y aquí se constata un error que pues no se había descubierto en ese primer análisis, y a través de este segundo análisis, por tanto, se descubre que esas fibras no pertenecían al chándal de Dolores Vázquez. Lo que pasa que luego, por ejemplo, nos encontramos con un testimonio bastante curioso de un guardia civil a un medio de comunicación, en el que cierra la puerta y no la cierra. Por ejemplo, aquí tengo una cita que dice: el examen determinó que, aunque la textura era la misma, el color no coincidía. Y dice el guardia civil, este investigador: el color podía haber cambiado por efecto del sol, pero a pesar de todo decidimos descartar esa prueba. Y eso lo hicimos nosotros. Hombre, hay que agradecérselo, ¿no? No, sí, igual hay que ponerles una medalla de vez en cuando. O sea, pero son los niveles de desvergüenza. Y los niveles de desvergüenza son tan sencillos que después de, lógicamente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la repetición del juicio, pues evidentemente al juzgado de instrucción de Fuengirola, que es quien ha llevado todo el tema, no le queda más remedio que solicitar la puesta en libertad de Dolores Vázquez, que abandona la prisión de Alcalá de Guadaira, la prisión de Sevilla, el 8 de febrero del 2002, después de haberse comido 519 días entre rejas, simplemente por el morro, la desvergüenza y el mal hacer tanto de las fuerzas de seguridad como de la Fiscalía y de la jueza instructora del caso, de la que luego hablaremos amplia y tranquilamente. También me gustaría apuntar en este punto que las huellas que se encuentran en las bolsas de plástico en la zona donde aparece el cadáver de Rocío Baninkoff no son de Dolores Vázquez, y allá a lo mejor Juan Ignacio puede aclararnos un poquito más el tema. Sí, lo que está clarísimo es que no existe prueba alguna que la incrimine, todos son indicios que además ya hemos visto que no se sostienen de ninguna manera, que son declaraciones de personas de escasa solvencia, y que encima sigue habiendo intentos forzados de justificar lo injustificable, ¿no? Está clarísimo. Sí, lo que pasa es que en el momento en que se les ordena repetir el juicio, y con una fecha de 14 de octubre, es decir, estamos en el mes de febrero, el nerviosismo en la Fiscalía empieza a cundir de una forma impresionante. Y sobre todo cuando surge un detalle que los medios de comunicación silenciaron bastante, pero que desde luego fue un punto y aparte en la investigación. En las famosas bolsas de plástico de basura negras, en las que esa persona desconocida había llevado días después la ropa para dejarla después de que Dolores Vázquez hubiera tenido el cadáver en su casa unos cuantos días para entretenerse,
Se logró sacar una huella de una cinta adhesiva que era con la que estaban unidas las bolsas de plástico, que además habían sido utilizadas para trasladar y transportar el cadáver de Rocío Baninkoff. Evidentemente, de esta huella, pues el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil había dicho en uno de los escritos remitidos al Juzgado de Instrucción de Fuengirola que había sido imposible sacar nada de la huella porque no había manera. Que era una huella, pero que no tenía los puntos suficientes para poderse comparar con ninguna. Pero de pronto hay un policía, Juan Crespillo, de la comisaría de Marbella, un hombre considerado como el mejor profesional de policía científica en la provincia de Málaga, que elabora un informe al respecto de la huella, donde él dice claramente a quién pertenece esa huella y que lógicamente a partir de ahí la investigación tiene que centrarse en otros aspectos. Evidentemente aquí nos encontramos con lo que suele ocurrir siempre, es decir, en el momento en que esta persona hizo público el informe de la huella, al día siguiente salió el señor Villabona, que entonces era el comisario jefe de Málaga, diciendo que eso era una cosa que decía este señor por su cuenta, pero que eso de oficial nada, que nosotros, ¿cómo va a decir ese señor que lo hemos mandado a Madrid y que en Madrid han dicho que el informe y el estudio que ha realizado el señor Crespillo, que no lo ha hecho de la forma correcta y coherente que tenía que hacer, y lo único que se le olvidó simplemente decir es porque las conclusiones no son las que nosotros hemos decidido que tenían que suscitarse. Las huellas que encontraban, yo no voy a citar los nombres porque evidentemente es gente que no tiene nada que ver en la historia, por lo menos de momento, en la situación, pero es muy fácil y muy sencillo, cualquiera puede acceder. El inspector Crespillo dejaba clarísimo en su informe que la huella pertenecía al cuñado de Alicia Hornos y además implicaba en el asesinato al hijo de este señor, intentando demostrar que había sido un crimen pasional, puesto que el hijo de este señor de 21 años estaba supuestamente enamorado de Rocío Baninkoff. En un informe en el que luego posteriormente muchos criminólogos han opinado, porque siempre que surge un informe de este tipo, pues es un buen momento para que todo el mundo, pues digamos lo que nos da la gana, ¿no? Entonces, pues bueno, ha habido gente de mucho nivel que dice que el informe es un informe más que correcto y que las conclusiones son absolutamente lógicas, y he conocido a otras personas que dicen que el informe de Crespillo era porque quería tener sus 5 minutos de gloria en este caso, y que realmente lo que pasa es que sí hay un detalle en el que prácticamente todos están de acuerdo, y es que el informe de Crespillo por primera vez demuestra dónde se pudieron producir esas puñaladas por la forma, porque fue el único que estudió realmente la camiseta de Rocío Baninkoff, y él demostraba que el apuñalamiento se había producido en el interior de un automóvil, con lo cual evidentemente la dinámica de los hechos que nos habían querido vender, es decir, de una agresión inicial en la calle, luego la huida de ella y el apuñalamiento posterior en el suelo, pues carecía de sentido. Lo que ocurre es que cuando se estaba en medio de todo ese curioso debate, pues surge una noticia que es la que realmente va a marcar completamente la investigación de toda esta historia, y es que el 14 de agosto, es decir, 3 meses antes de que se vaya
a producir la repetición del juicio contra Dolores Vázquez, desaparece Sonia Caravantes, una chica de 17 años, que desaparece en Coín, en la provincia también de Málaga, y que supuestamente desaparece también en las mismas circunstancias o similares a las de Rocío Baninkoff, aunque ella desaparece a las 5 de la mañana cuando vuelve de la feria de su pueblo. La verdad es que cualquiera podía pensar que esto no tendría por qué tener mayor importancia ni mayor relación con estos hechos. Lo que ocurre es que evidentemente sí la va a tener, porque la desaparición de Sonia Caravantes no va a ser una desaparición que va a durar 24 días, va a ser una desaparición que va a durar únicamente 5 días hasta el momento en que aparece su cadáver, y además una investigación donde también de forma muy similar a lo de Rocío, es la propia familia quien descubre delante de la puerta de su casa y de su domicilio pues que hay un coche que en la parte de atrás del capó tiene una mancha de sangre de una mano completamente, junto con unos trozos de intermitente de un coche que también están manchados de sangre, que se encuentran en el suelo, y otro charco de sangre que hay pegado al bordillo justo al lado de donde está ese supuesto coche blanco. Evidentemente, cuando los padres ven a la mañana siguiente esas manchas de sangre justo enfrente de la puerta de su casa, pues tienen absolutamente claro que la desaparición de Sonia Caravantes no es una desaparición casual, ni accidental, ni voluntaria, y evidentemente la búsqueda se realiza con muchísima intensidad, porque se parte de la base de que si está viva le puede quedar muy poco tiempo, dado que en este caso, en diferencia con el caso de Rocío Baninkoff, las manchas de sangre que se encuentran son importantes, es decir, hay un charco de sangre que demuestra que las lesiones que se han producido son importantes. De ese charco de sangre y de esos restos del intermitente que hay, la Guardia Civil saca una serie de muestras que son tratadas en ADN, y nuevamente, de forma sorprendente, encuentran el ADN de Sonia Caravantes, pero hay ADN de dos varones más en esas manchas. A los 5 días de la búsqueda del cadáver de Sonia Caravantes, pues esta aparece, si encuentro yo aquí. Sí, la verdad es que todo finaliza en el caso de Sonia Caravantes, como nuestros secuaces saben, pues de una forma trágica, muy trágica. Yo recuerdo además que el caso de Sonia Caravantes fue uno de los primeros sucesos que tengo constancia de seguir por televisión, ¿no? Yo tendría a lo mejor pues unos 12, 13 añitos cuando desaparece Sonia Caravantes. Vale, esto no tendrías que haberlo dicho jamás. No, pero es cierto, porque es una anécdota personal, ¿no? Y yo recuerdo seguir el tema por televisión, y yo pensando, ay, por favor, que aparezca bien, que aparezca bien. Y recuerdo ese día, ese terrible 19 de agosto de 2003, recuerdo que era por la tarde-noche, creo recordar, y recuerdo que estaba en casa y mi madre me dice, han encontrado a la chica. Y yo recuerdo que me sujeté a la mesa, ¿no? A la silla, y dije, no puede ser, no puede ser. Encendí la televisión, estaba allí el cadáver de la escena del crimen, ¿no? Donde había sucedido todo, donde se había hallado el cadáver, mejor dicho, de Sonia Caravantes. Y para mí fue un vuelco, ¿no? Pensar que podía existir ese tipo de personas que hicieran eso, ¿no? El cadáver, pues, según a nivel informativo, pues apareció al borde del camino de un monte cercano al pueblo de Monda, y el cadáver aparece semidesnudo y semienterrado
pero como nos va a aclarar Juan Ignacio, con unas características bastante particulares, ¿no? Hay que decir, antes de este hallazgo, que bueno, la investigación en un principio se centra principalmente en el exnovio de Sonia Caravantes. Como siempre suele pasar, ¿no? Los investigadores sitúan en su cerco las personas cercanas a la víctima. Y en este caso, pues al descartar que tuviera nada que ver con la desaparición de Sonia, rápidamente se enfoca el tema de la dirección y se inician también esas labores de rastreo en las que participaron, según medios de comunicación, pues más de 700 voluntarios, ¿no? Fue un caso muy seguido. Bueno, la verdad, como ha dicho Chris, el cadáver aparece en una zona curiosa también porque es de muy difícil acceso. Hay que conocer el sitio para ir a llevarlo, y sobre todo aparece de una forma absolutamente curiosa, y es que el cadáver está tapado con 3 tremendas piedras y deja las piernas a la vista. ¿Qué es lo que descubren? Cuando se produce el levantamiento de cadáver, para demostrar, porque una de las piedras pesaba, según constaba en el sumario, 349 kilos de peso. Las piedras tuvieron que ser levantadas con una grúa. Digo esto porque posteriormente vamos a ver la sentencia de este caso, que es la que luego condena a Tony King, y dice que Tony King movió estas piedras él solo. O sea, sería la primera persona en la historia de la humanidad que mueve 349 kilos de peso. Hecho que además demuestra la persona que había arrojado esas piedras y que tiene la vivienda, es una especie de talud de un monte. Él tiene la vivienda en la zona de arriba, y era una persona que yo conocía como un armario, el hombre. Y él decía, yo tuve que arrastrar las piedras con el tractor para tirarlas porque no había quien pudiera con las piedras. Debajo de estas piedras nos encontramos con el cadáver de una mujer que de cintura para abajo está en unas condiciones físicas que se corresponden con los 5 días que han transcurrido desde su desaparición, pero que de cintura para arriba está completamente esqueletizada. De forma absolutamente ilógica, los forenses del caso anotan en el informe de autopsia que este hecho es tremendamente sorprendente, pero que hay literatura forense que dice que alguna vez ha pasado. Sin averiguar realmente qué es lo que pudo ocurrir o qué tipo de productos se pudieron utilizar para haber conseguido esta situación, se consigue simplemente decidir que la causa de la muerte, en este caso, había sido por estrangulación, dado que el cadáver, que estaba absolutamente desnudo, solamente tenía 2 prendas: una camiseta de tirantes del tipo de las de camuflaje, que la tenía enrollada alrededor del cuello, y un sujetador cuyas copas estaban movidas de sitio y una de ellas estaba bastante rasgada. En la mano del cadáver, la Guardia Civil sacó varias muestras que eran de carne humana, que supuestamente Sonia Caravantes habría arrancado a su agresor al arañarle, y de esta manera consiguen sacar el ADN. Este ADN, como siempre ocurre con la Guardia Civil, se introduce en una base de datos que tienen ellos, diferente evidentemente a la de la policía, porque lo suyo para que las cosas funcionen es que cada uno tengamos nuestra base de datos diferente, que se llama ADN-IC, ADNIC, la de la Guardia Civil. Y al introducir en la base de datos de ADN el ADN de esta carne encontrada en las uñas, se produce lo que la Guardia Civil definió, como ven tantas películas, dice, nos salió la palabra match.
Dice, coño, cuadra. Y entonces la sorpresa de todo el mundo fue que ese match era con uno de los ADNs encontrados en la muerte de Rocío Baninkoff. A partir de ese momento, pues evidentemente se produce una reunión que a mí me hubiera encantado estar, entre el juez de guardia, que entonces era Fructuoso Jiménez, el comisario jefe de la ciudad, Juan Antonio Martín Bolaños, el capitán de la UCO, que estaba al mando de todas las investigaciones entonces, Jesús García Fustel, y el sargento también de la UCO, Juan Antonio Ramírez del Río, donde yo creo que brindaron con champán y dijeron, aquí ya se nos ha solucionado todo el problema, ya de momento no tenemos que repetir el juicio contra Dolores Vázquez. Pero claro, nos surge ahora un problema, y es que tenemos que encontrar a alguien que en un momento determinado pues dé respuesta a ese personaje que se va a tener que comer el asesinato de Rocío Baninkoff y el asesinato de Sonia Caravantes. Entonces se empieza a buscar, o por lo menos eso es lo que cuentan ellos, porque yo nunca me lo he creído. Ellos descubren y dicen, como en las uñas de Sonia hemos encontrado carne, ella ha tenido que provocar unas lesiones en una persona que alguien ha podido verlas. Como evidentemente estamos hablando de una desaparición que ha durado 5 días, estamos hablando de que alguien en la semana pasada ha podido ver a alguien que haya aparecido con ese tipo de lesiones, o con arañazos en la cara, o en los brazos, o en las piernas, y pueda facilitar información. Oficialmente la Guardia Civil cuenta que bueno, que pone a trabajar a todos sus confidentes, y de alguna manera les llega a través de una persona que conoce a una mujer que dice que el hombre con el que ella convivía, pues que se había levantado de la cama por la noche, se había ido a comprar tabaco supuestamente porque no podía dormir, y que cuando había vuelto por la mañana estaba lleno de arañazos, y además era un hombre muy malo que era británico, y que además en Inglaterra también le habían acusado de hechos similares. Si nos lo creemos, esto es lo que hizo la Guardia Civil, y de alguna forma comienzan a seguir a este individuo, al que ellos identifican como Anthony Alexander King, que es un ciudadano británico, nacido en el año 67, que se había desplazado desde Reino Unido a España hacía 4 años, que se ganaba la vida haciendo trabajos de cualquier tipo, pero sobre todo trabajos de limpieza en edificios de multipropiedad, una persona adicto a los esteroides y a los gimnasios, que su único interés era el estar constantemente musculándose, y este seguimiento se prolonga durante 8 días. Lo que pasa es que, como ocurre aquí siempre, y de forma curiosa, porque las fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país dedican bastante más tiempo a investigarse los unos a los otros que los otros a los unos, que a los propios delincuentes. La Policía Nacional, que evidentemente siempre está en pos de apuntarse un tanto, como hace exactamente igual la Guardia Civil, y al tener conocimiento de la existencia del match este famoso del ADN, y teniendo ellos también el ADN porque se lo ha pasado a la Guardia Civil, cosa rara, para que lo cotejen ellos en su base de datos de ADN, se dedican a perseguir y a controlar a Tony King. Es decir, debería de ser unas circunstancias francamente curiosas cada vez que salía Tony King y le seguía por un lado la Guardia Civil y por otro lado la policía.
Y la policía, haciendo algo que evidentemente luego le recriminó el juez instructor, pero que les dio exactamente lo mismo, aun sabedores de que lógicamente la investigación le correspondía por demarcación a la Guardia Civil, ni cortos ni perezosos, viendo que la Guardia Civil iba a detener con una fecha muy pronta a Tony Alexander King. Concretamente, ahora miraré el día, detienen a Tony Alexander King y con el gran cabreo, entre comillas, de la Guardia Civil y del magistrado instructor, que evidentemente, una vez que tiene conocimiento, obliga a la policía a que entregue al detenido a la Guardia Civil, cosa que la policía hace 48 horas después, quizás en un intento de que lógicamente se pasaran los plazos para poder poner a Tony King a disposición judicial y que la Guardia Civil no consiguiera extraerle una declaración coherente. Sin embargo, de forma absolutamente ilógica, en mi opinión, Tony King es una persona que está absolutamente encantado de declarar ante la Guardia Civil y hace unas declaraciones, no tenemos tiempo para poderlas leer, pero son ese tipo de declaraciones que cuando uno las lee se da cuenta que son declaraciones hechas para que todo cuadre de cualquier manera. Me refiero a detalles de decir, cogí el cadáver de Sonia y lo arrojé por encima de la valla, y dice, y cayó boca abajo, o pudo caer boca arriba. Bueno, pues está. Entonces y me acuerdo que yo no sé si eran, pero claro, es que como yo había bebido y me había tomado una pastilla para dormir, y como no dormía me fui a por tabaco, y entonces, pero que podían ser las 2 o podían ser las 6. Pues podían. Y que cogí un coche y es que yo recuerdo que la atropellé. Bueno, luego cuando le demuestran que no la ha atropellado, dices que no me acuerdo. Yo no sé, ¿qué es lo que quieren que diga? Hay una parte de la declaración que consta textualmente eso, y dice textualmente Tony King, díganme lo que quieren que diga y yo lo digo. Sí, entonces, hay que yo señalar... no niego, perdona, Chris, yo no niego que Tony King haya tenido que ver en la muerte de Rocío Baninkoff y en la de Sonia Caravante, no lo sé. Pero es tremendamente sorprendente, como vamos a ver posteriormente, los hechos concretos de los que se acusa a este señor y por qué se le acusa. Claro, no, lo que iba a decir, hay que señalar que la prueba, entre comillas, definitiva que acusa a Tony Alexander King en toda esta historia es una colilla que aparece en la escena del crimen de Rocío Baninkoff y cuyo ADN pertenece al propio King. Es decir, una colilla que aparece en la escena del crimen de Rocío Baninkoff, no en la escena donde se encuentra el cadáver, como algunos medios de comunicación divulgaron en su momento. Además, como decía Juan Ignacio, el propio King, que en realidad se llamaba Anthony Bromwich en Inglaterra, pues cae en numerosas contradicciones, ya estaba señalando Juan Ignacio algunas de ellas, pero por ejemplo en los interrogatorios él llega a decir, así aparece reflejado en los medios de comunicación, que llegó a prender fuego al cadáver de Rocío Baninkoff cuando ese hecho nunca se produjo. Tampoco, por ejemplo, supo aclarar muy bien qué recorrido hizo ni cómo depositó el cadáver de Baninkoff. Y además, según fuentes de la investigación, Tony Alexander King en ningún momento menciona que apuñaló a Rocío. Mejor dicho, lo que él hace es confesar que apuñala a Rocío reiteradamente
en el estómago, porque ésta se resistía a esta agresión, lógicamente, cuando oficialmente, así consta en los documentos, estos apuñalamientos no suceden en el estómago, sino que aparecen en la espalda. Lo que pasa que, por otro lado, esto hablábamos antes, Juan Ignacio y yo, bajo micrófono, que sí que es cierto que tiene una serie de controversia, ¿no?, esta circunstancia, porque es verdad que el cadáver aparece esqueletizado, ¿no? Por lo tanto, resulta probable también, puestos a imaginar, que esos apuñalamientos pudieran sucederse en el estómago, lo que pasa que no se descubrieron, ¿no? Estas son algunas de las contradicciones respecto al tema de Tony Alexander King. Bueno, con esas supuestas declaraciones de yo la he matado, pues evidentemente se celebra el juicio por el asesinato de Sonia Caravantes, y evidentemente la sentencia, como es lógico, es una sentencia condenatoria con un relato de hechos probados, que es importante porque demuestra fundamentalmente una violencia con el cadáver de Sonia que no se ha producido con el cuerpo de Rocío Vaninco. Según la sentencia, declara hechos probados, dice: del análisis en conciencia de la prueba practicada pueden declararse como tales, y así se declaran, los siguientes. Sobre las 5 horas del 14 de agosto de 2003, el acusado Anthony Alexander King, cuyas circunstancias ya se han expresado, esperaba la llegada de Sonia Caravantes, de 17 años de edad, en las proximidades del domicilio de esta, en la calle del Pino de la localidad de Coín, y cuando aquella se acercaba tras despedirse de unos amigos con los que había estado en la feria, salió súbitamente de su escondite de un árbol y la abordó con el propósito de hacerla objeto de tocamientos lascivos, y la golpeó en el rostro, en la cabeza y en todo el cuerpo hasta dejarla semi-inconsciente. Después se aproximó al lugar su vehículo Magda 323 de matrícula G838CCV e introdujo a la joven en el maletero desde el suelo donde yacía, cerrando el portón con llave. A continuación trasladó a Sonia en el vehículo, abandonando la citada localidad por la carretera 366 con dirección a Laurín el Grande. Se incorporó después a la A355 y se desvió al denominado Camino de la Calzada, ubicado en el paraje Cerro Gordo del término municipal de Monda, donde detuvo el vehículo intencionadamente en un lugar oscuro y solitario, habiendo recorrido un total de 11,5 kilómetros, durante los que Sonia gemía semi-inconsciente en el interior del maletero. Hay que tener morro para declarar probado lo que hacía una chica. Una vez allí, lo abrió tras forzarlo porque se había atascado, causando desperfectos a la cerradura e hiriéndose en una mano. Sacó a la joven y la sentó en el asiento trasero del coche, donde la despojó de sus vestiduras. Le tocó en sus partes íntimas, senos y nalgas, al tiempo que continuaba golpeándola en la cabeza y tronco, con lo que le ocasionó numerosas lesiones externas e internas, capaces por sí solas de causarle la muerte. Como lesiones externas, Sonia sufrió infiltraciones hemáticas en región mentoniana, en la mejilla izquierda, en la región anterior izquierda del cuello de 9,7 por 3 centímetros, en región subescapular izquierda, en región lumbosacra, en glúteo izquierdo, en pierna derecha, en hemitórax izquierdo, una placa erosiva de 21,2 centímetros de largo en el hombro derecho y región infraclavicular derecha, erosiones apergaminadas en forma redondeada en la mama derecha, erosión apergaminada en forma de S de 12 centímetros de longitud por 2,3 centímetros de ancho en zona inframamaria derecha, erosión de la misma característica de 8 centímetros de longitud y 3,5 de ancho en zona inframamaria izquierda,
erosión apergaminada de 7,2 centímetros por 4,3 en epicondrio izquierdo, erosiones en pierna derecha de 2,5 por 0,5 centímetros, otra de 3,8 por 0,75 y otra de 3,5 por 1,1 centímetros. Como lesiones internas sufrió infiltraciones hemorrágicas periosteas de 4,1 centímetros por 3,6 en región parietal derecha, de 4,1 centímetros por 2,9 en región parietal izquierda, de 4,3 por 2,3 en región temporal izquierda, en el hueso cigomático izquierdo y a nivel de la protuberancia mentoniana. Infiltraciones hemorrágicas en región frontal izquierda supraorbitaria, en región inframamaria derecha, en los 6 arcos costales anteriores y músculos intercostales a nivel de la axila anterior izquierda, en la zona anterior y media de la parrilla costal derecha, infiltraciones periósticas de la apófisis cigomática del hueso maxilar, del cuerpo y rama mandibular izquierda y en el borde superoexterno de la órbita izquierda. Infiltraciones hemáticas sobre el miembro superior izquierdo, espalda y zona lumbar izquierda. Fracturas de la apófisis condilar izquierda. Fracturas de la apófisis condilar izquierda de la mandíbula, de la pared anterior del alveolo dentario, de las piezas dentarias número 21, 22, 23 y 24, del borde inferior de la órbita izquierda, del tercio medio de la clavícula izquierda. Fractura con hundimiento de 2,3 centímetros por 1 centímetro de la pared externa del seno maxilar izquierdo. Las lesiones anteriormente descritas produjeron grandísimo sufrimiento a la perjudicada en la estimación de los médicos forenses, hasta que en un momento determinado Alexander utilizó la propia camiseta de Sonia, aprovechando su inconsciencia y por tanto sin posibilidad alguna de defensa por su parte, la enlazó al cuello de la mujer y con el propósito de acabar definitivamente con su vida, la estranguló produciéndole la muerte. A continuación trasladó el cadáver de Sonia a una explanada próxima, donde lo ocultó en una oquedad entre rocas con las que tapó parcialmente su cuerpo, para abandonar seguidamente el lugar en el citado vehículo y arrojó durante el camino los pantalones de su víctima en la carretera A355 y tiró el resto de la ropa en un contenedor de basura hasta llegar a las 8 horas al domicilio del agresor, sito en Alhaurín de la Torre. Esto es lo que se declara como hechos probables. Evidentemente la sentencia en este caso que le impone el juez es de 36 años de prisión y una indemnización económica para los padres de Sonia Caravantes, y una declaración posterior de Tony King al respecto de su actividad y de su comportamiento, que es a lo que vamos por intentar ya ir liquidando el tema. Sí que me gustaría señalar, mientras que buscas el documento en cuestión, es que lo que nos ha contado Juan Ignacio son hechos probables de la sentencia contra Sonia, por el crimen de Sonia Caravantes, pero evidentemente imagino que esto también está sacado de la declaración que él hace a la Guardia Civil cuando es detenido, ¿no? Porque en el juicio nos encontramos con una declaración totalmente pues obnubilada y contraria, ¿no? Por ejemplo, a preguntas de la defensa, lo que dice King literalmente es: la jefa del grupo es la puta de Dolores Vázquez, que es la que ha pagado todo, y Robert Graham es un profesional. Además, implica a los dos en las muertes de Sonia Caravantes y de Rocío Baninkoff, además de la desaparición de María Teresa Fernández en Motril, en Granada. Respecto a la noche del crimen de Sonia Caravantes, lo que recuerda King en el juicio es que esa noche él consumió gran cantidad de bebidas alcohólicas, además de una pastilla para conciliar el sueño, y que cuando se dirigía en coche para marcharse de Coín, veía doble. Son sus declaraciones, veía doble. Al dar marcha atrás con su vehículo, él señala que golpea algo fuertemente, que creyó que era la puerta de otro coche, y al salir ve a Sonia Caravantes en el suelo y que había un charco de sangre delante de su cara. Lo que dice Tony Alexander King después es que recibe un par de golpes y que solo recuerda haber estado en el asiento trasero de su vehículo junto a Sonia, y que posteriormente aparece sorprendentemente en un paraje con rocas
del que se marchó a casa, si bien en el trayecto reconoce que arroja el pantalón de Sonia Caravantes porque quería que se la encontrara. Por su parte, niega haber agredido a Sonia Caravantes y subraya que, estos son comillas suyas, es físicamente imposible para una sola persona trasladar las rocas que había encima del cadáver debido a su tamaño. Bueno, para intentar suavizar su comportamiento, y evidentemente en una declaración absolutamente dictada, que era la única que podía explicar de alguna manera el comportamiento de Tony King, él dice textualmente, al finalizar el juicio, dice: toco a las chicas cuando están muertas porque estoy enfermo. Luego me masturbo pensando en los tocamientos y eyaculo. Es que tengo dificultades para realizar el acto sexual y por eso persigo a mujeres. Las he acosado y las he tocado. Tengo un problema desde hace años. Cuando las abordo me siento como un cazador, un conquistador que ha conseguido su presa o su objetivo. Practicar el sexo con mi pareja carece de interés y no consigo llegar al orgasmo. Me motiva más perseguir a las mujeres, tocarlas y luego, mientras me masturbo, recordar cómo caminaban mis víctimas, cómo las abordé, las toqué y las intimidé. Me disculpo ante todas las mujeres por ser tan enfermizo. Soy asqueroso. Lo que ocurre es que evidentemente estas declaraciones, que son las que él hace en el juzgado con anterioridad al juicio, cambian durante el transcurso del juicio, como dice Chris, porque evidentemente el problema es que cuando entran los abogados entre medias, de lo que se trataba lógicamente, y más teniendo un personaje como Dolores Vázquez u otro personaje como era Robert Teren Graham, que es el amigo de Tony King, una persona que se ha presentado voluntariamente en la comisaría de policía y posteriormente en el cuartel de la Guardia Civil, para contar que Tony King en un momento vino a su casa y que estaba borracho y que le comentó que seguramente había matado a alguna chica. Un personaje cuando menos curioso, pero al que supuestamente la Guardia Civil no encontró en ningún momento motivo alguno para poder enjuiciarle. Pues lógicamente en el transcurso del juicio Tony King negó todas estas declaraciones, dijo que había sido torturado por la Guardia Civil para conseguir esas declaraciones y, como ha dicho perfectamente mi amigo Chris Campos, pues él decía que la culpa de todo era la puta de Dolores Vázquez, que era la que les había pagado tanto a él como a Robert Graham para que hubieran cometido estos asesinatos. Eso evidentemente pues no tenía ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que lo que todos pensábamos, que inicialmente Tony King era un hombre de paja, se produce un acontecimiento que es sorprendente y que no sale a la luz en ese tema, y es precisamente que el mismo día en el que, tras haber sido detenido, el juez ordena el ingreso en prisión de Tony King, se presenta en la cárcel a verle un personaje tremendamente conflictivo y que ha estado metido en muchos de los últimos ajos ocurridos en este país. Me refiero a David Rojo, abogado, periodista, hermano de Alfonso Rojo, que fue durante mucho tiempo subdirector del Mundo, y hombre casado con Ana Rosa Quintana. David Rojo era la persona, supuestamente el negro, que le escribió a Ana Rosa Quintana las páginas de su famoso libro, por el que luego tuvo los problemas de plagio. Y David Rojo se persona supuestamente como abogado. Los abogados tienen una posibilidad, y es que pueden entrar en prisión a ver a cualquier recluso siempre que les dé la gana, y él se persona como abogado en la prisión de Alaurín, en Málaga, para ver a Tony King, y convence a Tony King de que escriba 2 cartas de arrepentimiento a las familias, que posteriormente iban a ser la prueba más importante que se tenía contra Tony King,
supuestamente porque David Rojo le había convencido de que en España, porque Tony King, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el texto que yo os he leído de su disculpa, en la que decía, terminaba con la famosa frase de soy asqueroso, Tony King hablaba muy mal español. Sin embargo, de forma sorprendente, hacía unas declaraciones en las que manejaba el lenguaje de una forma que demostraba sin ningún género de duda que las declaraciones le habían sido dictadas al pie de la letra. Pues David Rojo le hace firmar unas declaraciones a Tony King de disculpa ante las familias, convenciéndole de que en España, si se disculpaba con las familias, pues que eso le iba a servir de mucho de cara a las posibles sentencias que iba a recibir posteriormente en sus juicios. Por estos hechos, David Rojo, que entonces dirigía el Periodista Digital, que luego se quedó posteriormente su hermano en esta historia, tanto por estos hechos como por otros en los que volvió a demostrar sus malos ardides, fue expulsado del Colegio de Abogados, pero sin embargo daban a entender algo que posteriormente muchos nos preguntábamos, y es si detrás de todo esto había algo. Cuando se pudo por fin hablar con Tony King después de las sentencias, posteriormente, aparte de la sentencia, los hechos probados que hemos leído de la sentencia de Sonia Caravantes, fue juzgado por el asesinato de Rocío Baninkoff y condenado, en este caso, a 17 años de prisión. Tony King siempre decía que tenía miedo. Y claro, todo eso sorprendía, porque decías, bueno, si tiene miedo, ¿a quién tiene miedo? ¿Qué está ocultando? ¿O qué es lo que puede realmente suceder? Lo que pasa es que, claro, hay un hecho que sucede, que es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Que es 2 años después de la última condena de Tony King, su hija muere, la hija de 10 años, muere supuestamente ahogada en la piscina de la propiedad en la que viven, en la localidad malagueña de Mijas, el 5 de septiembre de 2007. Una muerte extraña porque el informe de autopsia de la muerte de la niña tiene un final con una palabra que es la que temen todos los médicos forenses tener que poner, y es causa de la muerte indeterminada. Lo lógico es que la niña que ha aparecido en la piscina de la urbanización hubiera muerto ahogada. Lo que pasa es que los médicos que la atendieron la encontraron fuera ya de la piscina porque la habían sacado, estaba inconsciente y de su nariz salía un hilo de sangre. Fue evacuada en helicóptero, la ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Yo he intentado averiguar por todos los medios, pero evidentemente, claro, nadie cuenta nada de la historia, en estado crítico porque todavía llegó al hospital viva la niña. Y finalmente y desgraciadamente pues falleció horas después en el hospital, y su madre autorizó la donación de todos los órganos de la pequeña. La niña había nacido en Inglaterra en el año 97 y murió el 5 de septiembre del 2007 con 10 años. La muerte evidentemente es extraña porque, como todos sabemos, si logra recuperar con vida a un ahogado, hay muy pocas probabilidades de que luego fallezca. Entonces, evidentemente, dado que la causa del fallecimiento constó como indeterminada, pues siembra una duda un tanto curiosa, entre comillas, lo cual no quiere decir que, evidentemente, yo no me atrevo a decir que tenga ninguna relevancia con relación a los sucesos que estamos comentando, pero es un hecho simplemente que, bueno, a muchos conspiranoicos les llamó poderosamente la atención el hecho de que la hija de Tony King falleciera. Hay una frase que dice en este caso el periodista Francisco Pérez Avellán, precisamente a colación cuando se produce el triste fallecimiento de la hija de Tony Alexander King. Él dice en un artículo que está publicado en Libertad Digital,
y llega a decir la libertad digital o la razón, duda ahora mismo de los dos, pero uno de ellos dice en el crimen nada es casualidad, ¿no? Él llega a comentar. Lo que pasa que en este caso, lo comentábamos antes Juan Ignacio y yo bajo micrófono, ¿no? Decíamos, es verdad que Tony Alexander King pues decía tener miedo, ¿no? Él llega a manifestar ese miedo que tiene. Podemos pensar que pudiera estar amenazado, ¿no? Por ese miedo que es el supuesto que él tiene. Lo que pasa que también es lo que comentábamos Juan Ignacio y yo, es decir, las amenazas están para causar miedo, ¿no? Pero en el momento cumples la amenaza, en el momento si hubiese habido una conspiración, entre comillas, para asesinar a la hija de King, has cumplido tu amenaza, por lo tanto favoreces a que Tony King desde prisión pueda hablar y decir cosas que no te gustaría que se dijeran, ¿no? Y en este caso, por lo que nos consta Juan Ignacio, King después de eso no dijo nada. Por lo tanto, este hecho pues puede entrar dentro de la casualidad, no, pues queda un poco ahí en el misterio, ¿no? Lo que pasa es que quizás para resumir, y esto sí es importante al respecto, es decir, tanto la sentencia condenatoria por el asesinato de Sonia Caravantes como la sentencia condenatoria por el asesinato de Rocío Baninkoff, los dos jurados que condenan a Tony King dicen que sin ningún género de dudas lo hizo con más personas. Luego existen 12 cabellos encontrados en el cadáver de Sonia Caravantes que no tienen propietario y 4 muestras de ADN de 3 varones y una mujer que no se corresponden ni con Tony King ni con Dolores Vázquez, que han sido las únicas 2 personas, lógicamente, que han sido llevadas ante la justicia por este tema. Evidentemente, si nos centramos en la personalidad de Tony King y en su comportamiento, si ha sido Tony King lo ha tenido que hacer solo, porque Tony King es una persona que por su forma de actuar, y estamos hablando de 2 crímenes sádicos en los que no se ha producido violación en ninguno de los 2, pero en el de Rocío Baninkoff es que ni siquiera se ha producido agresión sexual. En el de Sonia Caravantes el juzgado habla de que se ha producido agresión sexual porque Tony King en su declaración ante la policía dice que le metió un dedo en la vagina, que no sabe cuánto tiempo tuvo el dedo allí. Y eso es la agresión sexual que se cometió, pero evidentemente por su carácter y por su personalidad y dada la violencia por las lesiones que hemos descrito anteriormente, es decir, que no hemos entrado en los detalles, pero es decir, la paliza que recibe Sonia Caravantes es una de esas palizas que es absolutamente inimaginable por las lesiones que hemos estado diciendo, es decir, la cantidad de golpes que ha recibido y la brutalidad de esos golpes para romperte por 2 sitios completamente diferentes la mandíbula en un momento determinado y para provocarte la equimosis que le provoca, es que le han pegado una paliza, que eso sí puede ser en un momento determinado una forma de comportamiento de alguien con trastornos parafílicos como puede tener Tony King, y es decir, personas que tienen un problema porque tiene una disfunción eréctil producto, no se sabe si de la gran cantidad de esteroides que ha estado consumiendo a lo largo de su vida, del alcohol, de las drogas, o simplemente porque es una disfunción natural que puede tener él, pues puede ser más o menos lógica. Lo que pasa es que no cuadra lo ocurrido con Rocío Baninkoff con lo ocurrido con Sonia Caravantes, y tampoco cuadra con el siguiente juicio que tiene Tony King, porque él declara ante la Guardia Civil que además de estas 2 ha violado a otras 3 mujeres en Málaga. Y la Guardia Civil pues se pone a buscar, pero no encuentra ninguna. De forma sorprendente, cuando a Tony King se celebra el juicio y salen sus imágenes en televisión, una de las mujeres a las que presuntamente ha intentado agredir, pues se presenta en la comisaría y dice: ese que sale en la tele es el que me ha intentado agredir sexualmente a mí. Y se celebra en el año 2006 un juicio, que es un juicio un tanto curioso, porque el tribunal en la sentencia dice que es la primera vez que el reconocimiento de un presunto autor de los hechos se hace a través de las imágenes de una pantalla de televisión.
y con un Tony Alexander King venido arriba diciendo que si él la hubiera intentado violar, la habría violado, pero seguro. Pero hay un relato de hechos que es de forma absolutamente anormal, dado que los que hemos visto a Tony Alexander King sabemos que es una persona que, como he dicho anteriormente de otra de las personas que participan, es una persona que se pasó la vida en el juzgado, pero que está así, cualquiera que vea las fotografías. Bueno, pues la mujer que le presenta la denuncia y que acude a juicio, que es una mujer que no llega al 1,5 metros de estatura, pues consigue decir que es lo que consta en el juicio, y en la sentencia dice: el intento de violación se produjo a las 3 horas del 24 de junio de 2001, cuando el acusado, con el propósito de satisfacer sus deseos sexuales, abordó a la joven cuando ésta abría la puerta de su vehículo estacionado en la zona de Puerto Marina. El agresor empujó a la víctima hacia el interior del vehículo y cuando ésta quedó tumbada boca abajo sobre los asientos del automóvil, la golpeó con fuerza en la cabeza y en su mano izquierda para que no se protegiese la nuca. En la sentencia se relata que al quedar extenuada debido a los intentos de defenderse y a los golpes recibidos, King intentó agredirla sexualmente, pero sacando fuerzas de flaqueza logró darse la vuelta y propinó varias patadas a su agresor. El forcejeo duró unos minutos hasta que finalmente, con nuevos puntapiés y gritos de auxilio, el británico huyó. Bueno, pues como consecuencia de esta agresión, Tony King sumó su tercera condena. En este caso le cayeron 7 años de prisión por un intento de violación, que yo puede parecer una falta de respeto, pero vamos, me parece absolutamente imposible que la mujer que todos vimos en el juicio pudiera haberse defendido con esa bravura de una persona como Tony King, aunque no lo pongo en duda. Las otras 2 personas a las que violó nunca han aparecido, e inexplicablemente, bueno, pues el otro tema que quedaba pendiente, simple y llanamente, que os he comentado, es el famoso de los ADNs, que desgraciadamente siguen estando ahí. Evidentemente forman parte de 3 perfiles de varón y de una mujer, que siguen sin saber a quién pertenecen, y los famosos 12 pelos hallados en el cadáver de Sonia, que ninguno de ellos tiene tampoco, lógicamente, propietario. Inexplicablemente el único condenado es Tony King, y no vamos a ver a nadie más condenado por estos hechos que ya os lo digo por si pudiera surgir la duda, yo no tengo ni puñetera idea de qué es lo que pudo pasar. Lo que pasa es que cualquier parecido con lo que nos han contado sería pura coincidencia, desgraciadamente. No, lo que está claro que también la duda surge porque, como dice la propia sentencia en el juicio de Rocío Baninkoff, había al menos 2 personas más acompañando a Tony King en el crimen de Rocío Baninkoff, ¿no? Y además, como ha dicho muy bien Juan Ignacio, vemos 2 modus operandi distintos. Por un lado, estamos viendo que en la muerte de Rocío Baninkoff hay apuñalamiento, y por otro lado, en el de Sonia Caravantes, ella muere finalmente por estrangulamiento. Por tanto, son 2 modus diferentes. A mí me cuadra más el modus operandi que utiliza en el hecho de Sonia Caravantes, porque es verdad que él tenía una serie de antecedentes previos en Inglaterra. De hecho, allí, según los tabloides británicos, se le conoce como el estrangulador de Holloway, ¿no? Porque lo que hacía era vigilaba a sus víctimas, sigilosamente se acercaba a ellas en esa vigilancia que realizaba, y en un momento dado las abordaba y las estrangulaba. Lo que pasa que en este caso pues no llegó a matarlas, ¿no? Él llegó a abusar de 7 mujeres, por las que fue condenado en 1986 a 10 años de prisión. Solo cumplió 5 por esta condena. Además, también nos cuentan los medios de comunicación que recién salido de prisión en 1991, como digo, al cumplir la mitad de la condena, pues 6 semanas después fue arrestado de nuevo por robar de nuevo a punta de navaja a una mujer, tal y como aparece reflejado en algunos medios de comunicación. Otros hablan de una posible agresión.
En cualquier caso, vemos que Tony King tiene un modus operandi muy específico, ¿no? Un modus operandi que se establece con el asesinato de Sonia Caravantes, pero que, como digo, causa dudas en el caso de Rocío Barinkoff, aunque, como digo, también, curiosamente, en esta última víctima conocida, entre comillas, de Inglaterra, a la que aborda, sí que es verdad que la aborda con una navaja. Por lo tanto, en el crimen de Rocío Barinkoff vemos también esos apuñalamientos. ¿Puede ser casualidad? No. Lo que pasa es que es más cuando... El problema de todo esto es que conocemos determinados detalles gracias a que la prensa de otros países lo publica. Cuando se produce la detención de Tony Alexander King, los tabloides británicos pues ponen el grito en el cielo y empiezan a decir que cómo es posible que una persona de la peligrosidad social de Tony Alexander King, condenado por intentar estrangular a 5 mujeres, porque era lo que a él le gustaba, que perdieran el conocimiento para luego realizar tocamientos sobre ellos, que había sido condenado a 10 años de prisión, no se hubiera mantenido más control. El tema es que montan tanto alboroto los medios de comunicación británicos que el 24 de septiembre de 2003 le obligan al ministro del Interior, que entonces era el señor Ángel Acebes, a tener que hacer una aparición pública donde reconocen que en el año 1998 se produjeron varias comunicaciones entre la Policía Española y la Interpol, en las que este organismo le informó de algunos antecedentes del presunto asesino Anthony King en el Reino Unido, aunque ha matizado que no se trataba de órdenes de búsqueda ni de extradiciones. El ministro explicó que la policía británica se puso en contacto con la española para conocer el paradero de King, porque el asesino confeso de las jóvenes estaba siendo investigado por un delito sexual en su país. Acebes ha añadido, todo esto es la nota oficial de la policía, que la policía española solicitó a la británica las huellas de King para efectuar la comprobación de su identidad con plenas garantías, al tiempo que se comprobó su presencia en el sur de España, pero no se le detuvo porque la comunicación no incluía una orden. Aunque este aviso era de intensidad baja, se calificaba a King de potencialmente peligroso. Al final, según el ministro, se descartó su implicación en el caso que investigaba en Reino Unido, ya que King residía por aquel entonces en España. Algo que, por cierto, luego parece ser que no está todavía muy claro, porque según el tabloide The Sun, Anthony Bromwich, es decir, Tony Alexander King, como decía bien Juan Ignacio, fue investigado por esta agresión en Surrey, a las afueras de Londres, por lo que fue una agresión a un estudiante en la estación de tren de Little Heath en agosto de 1997. Lo que pasa que en este caso el tabloide de Sun dice que la imagen de Anthony Bromwich, de King, antes de atacar a esta chica de nacionalidad húngara, pues se quedó grabada en las cámaras de seguridad y que fue difundida por la BBC, en este caso, ¿no? Y que el británico King salió de Inglaterra con la que entonces era su esposa un día antes de que se emitiera por la televisión, ¿no? La visión de este espacio, de este suceso, de esta grabación. Por lo tanto, tenemos que, según el ministro Acebes, estaba descartada la participación de King en este hecho, y por otro lado vemos que en el tabloide de Sun pues parece que existen unas grabaciones de King acechando a una persona, ¿no? No, lo que pasa es que la prensa británica decía una frase que era tremendamente dura, que yo no creo que hubiera sido el caso, pero ellos decían que la muerte de Sonia Caravantes podía haberse de alguna forma evitado si la policía española hubiera hecho caso de las informaciones de Scotland Yard y hubiera tenido vigilado a Anthony King, una persona con lógicamente esos antecedentes. Lo que pasa es que, como desgraciadamente tampoco se han podido confirmar, como dice Chris Campos, los antecedentes, si realmente se corresponden o no se corresponden con Tony Alexander King, pues la verdad es que tampoco lo sabemos. Lo que pasa es que desgraciadamente todos los que llevamos muchos años trabajando en estos temas sabemos que los violadores múltiples
no se han podido rehabilitar en ni un solo caso a lo largo de la historia, y evidentemente hay que tener cierto control. Desgraciadamente la entrada en la Unión Europea nos ha permitido no solamente importar determinadas materias primas, sino que también estamos importando delincuentes que podrían en su momento tener determinado control sobre ellos. Estamos hablando de una persona que ha cometido 5 agresiones sexuales, que evidentemente tampoco es para que hubiera recibido una condena como la que recibió en Gran Bretaña de única y exclusivamente 10 años, de los que solo pasó 5 en prisión, cuando luego nosotros también aquí en España nos tiramos de los pelos cuando vemos las escasas penas que ponen a los delincuentes sexuales. Pero desgraciadamente, como en tantos detalles de este caso, pues nos vamos a quedar con tremendas dudas sobre lo ocurrido, salvo en un hecho absolutamente concreto y real, ¿no? Y es que Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, ¿sabes?, están muertas y enterradas hace muchísimos años. Normalmente en un programa de radio no podemos hacer lo que yo he preparado mientras ellos hablaban, y es acordarnos de lo que de verdad importa en estos casos, ¿no? Siempre le prestamos mucha atención a los asesinos, nos dedicamos a eso nosotros en este programa, y nunca podemos mostrar la imagen que verdaderamente importa, y que nunca tenemos que olvidar nadie. Esta es Rocío Baninkoff. Así es como hay que recordarla, obviamente. Esta es Rocío Baninkoff. Y esta, Sonia Caravantes. Y yo os voy a pedir no un aplauso para Juan, que sé que lo merece, ni para Cris, sino para ellas dos. Si os parece.